16:37, seguimos en Más o Menos Bien. Estudio atiborrao, que le dicen. Se me llenó de gente el estudio y se me llenó de gente. De por sí, para mí ya entra como una base de bella, porque es gente del oeste. A mí la gente del oeste es carne y hueso, porque como ya saben los oyentes, yo soy una buena nacida en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Pero en este caso tenemos gente de Merlo. Voy a presentar a los tres invitados. Está Rosendo Martínez, jefe de gabinete de la Subsecretaría de Economía Popular de la Provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Carlos Tato Roberti, médico de cabecera del PAMI, especialista en medicina laboral y en salud pública. Y Agustina Onofrio, ¿está bien? Trabajadora social y militante de la corriente militante Lealtad de Merlo. Bienvenidos, bienvenida. Bueno, yo voy a empezar, va a ser una mesa medio debate ahí, vamos a ir charlando y enriqueciéndonos un poquito. Yo quiero empezar con una pregunta ahí como para romper un poco el hielo y ver a ver qué van opinando. ¿Cómo está la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo ven, siendo partes de Merlo, que se palpa ahí la situación social, política, económica? Un poco lo sabemos todos, digamos que quien más o menos vive y transita este país está más o menos en una misma situación, pero ¿cómo ven desde cada uno, desde el lugar que ocupa cada uno y cada una, cómo está la provincia de Buenos Aires? Que arranque el que quiera. Bueno, ahí vamos. Bueno, la provincia de Buenos Aires, estamos en un momento con mucho malestar social. Digo, sí. La realidad es que la gente que vive en el conurbano hoy, además de su situación económica, está atravesando situaciones con el transporte, con sus viejos, con sus universidades, con todos los ámbitos de circulación. Entonces tenés una provincia hoy que las medidas de Milei la vienen afectando y las vienen atacando. Entonces, en ese sentido tenemos, por suerte obviamente, la provincia con un gobernador que viene poniéndole el pecho a la situación nacional, pero la realidad es que muchas situaciones muy complicadas en los territorios, digo, desde hasta los vínculos con los vecinos vienen siendo cada vez más difíciles, entre ellos por las situaciones que se generan, por los propios malestares con los que están viviendo. Sí. ¿Rosendo? Mira, una de las cuestiones que por lo menos yo vengo viendo en los últimos tiempos, que se está notando mucho, hablando con comerciantes de la zona, en el oeste el comercio de cercanía en los centros urbanos es una de las fuentes principales de laburo para mucha gente, y hay un decaimiento del consumo muy importante, hay una retracción muy grande. En general hay muchos comercios que han cerrado y muchos comerciantes que están considerando cerrar sus comercios en diferentes puntos del oeste del conurbano. Me imagino que es una situación extendida en toda la provincia, pero tengo por ahí el análisis más concreto de esa zona, y eso explica un poco el impacto también sobre la realidad de muchas familias en términos de lo que ha caído el salario real, lo que ha caído el empleo indirecto, porque en general Merlo, por ejemplo, es un municipio dormitorio, en donde la mayoría de la gente que vive en Merlo, en muchos casos no trabaja en Merlo, y en este caso, cuando planteábamos muchas veces en términos políticos que queríamos bajar a la gente del tren, queríamos que deje de venir acá, a Capital, que deje de cruzar la General Paz para conseguir laburo, tenía que ver con ver si podíamos generar en Merlo un entramado productivo que le diera posibilidades de trabajar en la cercanía, y la realidad es que hoy la gente se está bajando del tren, pero porque tampoco puede venir a trabajar acá. Claro. Y eso tiene un impacto muy grande en la vida, sobre todo de las familias, como decía Agus, y en general desorganiza la estructura social, porque después genera una demanda mayor sobre instituciones que están desfinanciadas también, que están saturadas. Hoy Milei sacó al Estado Nacional de los territorios, generó que la periferia tenga menos contacto y menos vínculo con el Estado, rompió la relación de los más vulnerables con el Estado, y hoy esa situación se refleja en las escasas posibilidades que tienen muchos vecinos y vecinas de resolver cuestiones que son fundamentales para su vida cotidiana.
Y eso, bueno, creo que genera, me parece, cuestiones que son interesantes para ver en todos los planos, en temas de salud, en temas de educación, en temas más de política pública en general, pero de eso Tato sabe bastante también. Sí, eso iba a preguntar ahí, si podemos hacer como una particularidad en la cuestión de salud, ¿cómo podemos describir este contexto? Por lo menos un poquito general, digamos, ¿no? Bueno, Agustina también es parte del equipo de salud. Muy bien. Ella pertenece a, creo, un equipo de salud mental, ¿no? Es una parte, una pata fundamental, sí, que es la pata social. Sí. Junto con una psicóloga y una psiquiatra, o un psiquiatra, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos? Usted avance que después vemos. No, bueno, primero agradecerles la invitación a Rodrigo, que me puso en contacto con Agustín, felicitarlos porque estos espacios no son comunes, y bueno, para aprovechar un poco el tiempo, hoy nosotros compartimos una actividad a la mañana, y somos de hacer esas cosas, de ir a preguntarle a la gente lo que le pasa. Claro. Creo que ahí está la respuesta de todos los males. Rosendo decía recién, Agustina también, el entramado social está roto, muy roto. La gente está sufriendo y lo que tenemos que enfrentar, me parece, que es la abstención. Hoy le decíamos a todo el mundo, anda a votar. Claro. Porque es en ese lugar donde nosotros por ahí podemos tener algún tipo de rédito político. La gente que no ha ido a votar. ¿Y la gente qué decía? Perdón que te interrumpa, pero ¿qué decía la gente que usted le decían vayan a votar o están al tanto de esto, de lo otro? ¿Qué recibieron? Mira, había diferentes respuestas variadas porque hay distintas realidades. Ahora nos encontramos también con que han cambiado los domicilios de votación y algunos nos encontramos que eran lejísimos de la casa de donde vivían, en otros barrios por ahí, no lejos en el barrio, lejos, otro barrio más lejos. Sí. O sea, eso va a complicar mucho, y lo que dice la gente es lo que le pasa en el día a día. La calle tierra, un familiar enfermo y lo llevas al hospital y no hay respuesta. Bueno, las cosas que, digamos, yo vengo del peronismo, el peronismo nunca debería haber descuidado, ¿no? Entonces, si queremos volver a recuperar esa relación de amor con el pueblo, tenemos que alimentar ese amor. ¿Y cómo encarar porque digo, vos ahí lo decís medio como esto, como alimentar la cuestión de, si se quiere, a una cuestión medio, digo, espiritual, por decir de una manera, del amor que pregona, digamos, el peronismo, pero ¿cómo encaramos ante esta situación, incluso desde la salud mental, cómo encaramos esta situación en términos electorales, digamos, ¿no? ¿Cómo es la conversación con el vecino, un poco como dice Rodri, para encarar una elección que se viene ahora y para que los vecinos vayan también a votar? ¿Querés? Sí, qué sé yo, en primer lugar hay que estar. Una de las cuestiones centrales es que hay una confusión importante en los últimos tiempos entre lo que significa la militancia política, lo que significa la función que tiene que tener la militancia en términos no solo de informar, de cumplir actividades en el territorio que son fundamentales para construir comunidad, que es justamente lo que hoy está en crisis, sino que al mismo tiempo también hay una confusión muy grande respecto a que muchas veces es la pose, es la falta de contacto con la realidad y la sobredeterminación de las ideas, lo que hace que muchas veces no haya un entendimiento real de cuál es la demanda concreta que tiene, en este caso, el vecino o la vecina, pero la población en general. El desconocimiento, sí. El desconocimiento de lo que piensa la gente de a pie es lo que, en definitiva, construye el fenómeno que plantea Tato antes, y yo creo que la única forma de revertirlo es
con organización política, territorial, de cercanía y por sobre todas las cosas construyendo un debate político que nos permita interpelar a ese vecino, a esa vecina, en la cercanía de que lo que hoy le está sucediendo tiene que ver con una decisión política del gobierno nacional de construir una Argentina para pocos. Después eso se puede agudizar por algunas deficiencias políticas que podemos tener en los entramados locales, provinciales, eso se puede discutir, pero hay una cuestión política central que tiene que ver con que hay un gobierno de ajuste, un gobierno violento, que prioriza los intereses de los que más tienen por sobre los que menos tienen y que está construyendo una Argentina de 2 pisos en donde cada vez los niveles de pobreza y exclusión se acrecientan cada vez más. Entonces, si no tenemos dimensión de eso y si no podemos discutir con nuestros vecinos y vecinas, que son nuestra base electoral, a la que muchas veces no le hablamos, porque lo que decía Tato me parece central y con esto cierro, hoy hay un peligro que es que hemos construido un peronismo de clases medias. Y eso es peligroso en términos de representación y es peligroso en términos de entendimiento de cuál es la propuesta política que nosotros tenemos que llevar para mirar la realidad, como decía Francisco, desde las periferias hacia el centro. Me parece que esa es la dicotomía que tenemos que resolver. ¿Qué tipo de organización política tenemos que construir para esta etapa y cuál es el programa político y para quiénes? Cuando tengamos claro eso, me parece que vamos a poder resolver muchas cosas. En el medio tenemos que salir a militar esta elección con todo y tenemos que construir la cercanía que hoy la política no construye. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Decías que hay que salir a construir, a militar. ¿Ya empezó la campaña en Merlo? Sí, arrancamos fuertemente hoy con actividades territoriales, sobre todo difusión y pensando en también lo que preguntaba ella, principalmente también esa base se construye por ser organizaciones que venimos en el territorio. Entonces esa posibilidad de ir a interpelar o a charlar con un vecino o vecina y sobre todo escucharlo. A veces tenemos que escuchar un poco más para saber qué capacidad de representación vamos a tener hacia adelante, que nosotros o nosotras ir con algo encorsetado, que también ese vecino y la vecina le está padeciendo, pero escuchar cuáles son aquellas cosas que hoy lo están interpelando y sobre las cuales uno puede empezar a pensar ese proyecto, y esa capacidad nos las da haber estado antes. Esa posibilidad de haber de decir, bueno, una serie de organizaciones, hoy en Merlo nos juntamos, empezamos a hacer casas por casas, volanteadas, principalmente también llevando a la difusión de la fecha de votación, pudiendo explicar y explicitar bien, porque sabemos que es una elección difícil, siendo que es la primera vez que la provincia de Buenos Aires vota en elecciones separadas, entonces también es una posibilidad de incitar a la participación, pero sobre todo esa capacidad de caminar nos la da el tener una espalda de haber estado ahí, entonces que ese vecino y esa vecina sepa quiénes somos, qué hacemos, cómo nos manejamos. Eso me parece que es lo que después se pone en valor a la hora de arrancar las campañas. Digo, la campaña es una parte más necesaria en la política, pero que no se agota ahí. Al contrario, tendría que ser la consecuencia del laburo que venimos haciendo. Hubo mucha tensión, ¿no?, en el cierre de listas, se habló tanto sobre ese tema. ¿Cómo fue el acuerdo en Merlo? ¿Fue conflictivo, no conflictivo? Digamos, ¿cómo terminó resultando, digamos, la construcción de la unidad? Bien. Bueno, mira, dicen que todos los cierres de lista son picantes, medio traumáticos. Digamos, tenemos que también fue traumático, pero me parece que tenemos que trabajar para llegar a ese momento sin ningún sobresalto. Por lo menos esa es mi aspiración, ¿no? Y en esto que decía él de romper con cierta dinámica que se dio en el peronismo en el último tiempo, sí, de hegemonía de los sectores medios. Claro, ahí volvía a la pregunta que hacía la compañera, ¿cómo hacemos? ¿No? Me parece, yo creo que al peronismo hay que sacudirlo. Hay que sacudirlo, hay que golpearlo, hay que molestarlo. Hay que dejar de ser condescendientes con los que hacen las cosas mal. Bueno,
Perón decía que el movimiento solo genera anticuerpos. Parece que no genera anticuerpos, hay una casta y Milei la aprovecha. Hasta que no nos demos cuenta de eso, el peronismo no va a avanzar, al contrario, se va a radicalizar por el Partido Radical, estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, como coincidíamos acá, hay que volver a escuchar a la gente, hay que volver a caminar los barrios. Hoy un señor me decía, acá no pasó nunca un concejal. Yo quisiera saber cuáles son las funciones de los concejales, sino escuchar lo que les pasa a los vecinos. Eso es básico. El ABC de cómo tenemos que empezar a resolver los problemas del territorio. Mira, yo soy médico de cabecera de PAMI. Hay un axioma que dice curar a veces, aliviar generalmente, acompañar siempre. Siempre podés acompañar. Si ni siquiera acompañás, ya perdiste la relación. Claro. Y en línea con eso, perdón la interrupción, pero en línea con eso, ¿cómo se hace para, de alguna manera, habiendo tensiones y diferencias, bueno, aceptar una etapa de unidad y naturalmente, convivir en esta diferencia, ¿no? ¿Cómo está siendo? ¿Es un proceso complejo? ¿Se está aprendiendo a hacer en el andar? ¿Cómo lo vienen pensando? ¿Cómo lo vienen planteando? Mira, nosotros, en primer lugar, conformamos el espacio del Movimiento Derecho al Futuro en términos de fortalecer el proyecto político de Axel. Un proyecto político que no estuvo exento de las tensiones internas en todo lo que tiene que ver con la discusión pública y en todo lo que tiene que ver con el ejercicio de las funciones del Estado, digamos, ¿no? Hemos tenido en el último año, sobre todo en el 2024, discusiones que fueron públicas y que le hicieron mucho daño, me parece, al proceso político de la provincia. Haber conformado este espacio en términos estructurales me parece que le permitió a Axel incorporarse a ser parte de una discusión en la que por lo menos no había sido considerado como un actor fundamental en la etapa anterior, a pesar de ser el portador de una representación social muy superior a la que tienen otros de los socios de la coalición. Si en esa instancia no hay tensiones, o en todo caso se resuelven las tensiones, probablemente también se puedan resolver territorialmente, o no. El tema es que en esa instancia hay muchas tensiones, entonces es lógico que eso después se replique en cada uno de los territorios, y eso no está exento en nuestro distrito. Tenemos una discusión política respecto de algunas cuestiones que consideramos que se tienen que hacer de una forma o se tienen que hacer de otra, y está muy bien, y fueron públicas, y al mismo tiempo también la vocación de unidad la hemos demostrado permanentemente. No somos una fuerza política que asume una posición destructiva. Sí, al mismo tiempo creo que asume una condición de posibilidad respecto de que el peronismo necesita nuevos debates, nuevas representaciones y al mismo tiempo también nuevas miradas sobre cuáles tienen que ser las formas en las que se ejecutan las políticas públicas en los territorios. Eso es lo que en este último tiempo intentamos discutir, y creo que la síntesis en general del proceso del cierre de listas, como decía Tato, no termina siendo nunca óptima para todos los sectores, porque es muy difícil aunar todos los criterios y todos los intereses, de la misma forma que también es muy difícil ordenar los criterios políticos de una fuerza como el Movimiento Derecho al Futuro, que tiene un recorrido muy corto. Entonces, yo creo que el desafío político, primero interno, del Movimiento Derecho al Futuro es tener una orgánica un poco más clara, saber efectivamente cuáles son sus objetivos y sus alcances y sus posibilidades reales. Y después, al mismo tiempo, también
hay una discusión general al interior del peronismo, que es la que también plantea Tato y me parece que está muy bien, que es que hay que utilizar algunas herramientas que se crearon en nuestros gobiernos para resolver esas discusiones. Podría ser las PASO, podría ser otra instancia, pero me parece que eso es saludable. Yo no termino de entender muchas veces por qué hay tanto temor a utilizar algunas herramientas que son propias del sistema democrático, que podrían, lejos de generar las fricciones y demás que se generan al momento en el que hay que acordar determinadas cuestiones, resolver eso previamente, porque después se llega a las distintas instancias con visiones muy contrapuestas, muy difíciles de armonizar, y sucede que eso después termina dejando muchos heridos, y eso no es bueno para el proceso electoral, nunca va a ser bueno. Dos cortitas. La primera es, estuvieron con Axel esta semana, estuvo en un acto de inauguración de una parte de una escuela y en una jura de oficiales. Tengo entendido que pudieron hacer una foto, que estuvieron ahí con él un ratito. Y la otra es, ¿cómo está compuesto el espacio de MDF de Merlo? ¿Qué sectores políticos lo integran, sociales, sindicales, etcétera, más o menos? Empiezo, si querés, por la segunda y le dejo a los compañeros. El MDF de Merlo lo que tiene es es un ámbito de discusión. Entonces, en ese ámbito de discusión pudimos lograr que organizaciones sociales, organizaciones que representan gremios y espacios de trabajadores y trabajadoras y organizaciones que tal vez venimos del ámbito de la política o de la militancia política, hemos confluido en ese espacio. Ese espacio, tal como decían, así como en la provincia es reciente, en nuestro distrito también, pero de compañeros y compañeras que hemos venido militando mucho el territorio. Entonces, el desafío también es poner en común todos estos ámbitos en algo que tenga un método, una orgánica, así como la decíamos del espacio provincial, también en lo local, poder construir el músculo suficiente para que vaya tomando forma. Hemos hecho plenarios, hemos hecho el lanzamiento del espacio, también actividades en común, que son las que dan fuerza y visibilización también a las políticas del gobernador. Digo, eso en relación a lo local, y si quieren les dejo para la visita de Axel a Merlo. La visita de Axel fue una visita programada, estuvo en Escobar primero, después estuvo en Moreno, después vino a Merlo. Vino a la inauguración de la ampliación de una escuela. Es muy necesario hoy para los servicios educativos de Merlo generar mejores condiciones en algunos lugares, porque la matrícula creció muchísimo. Merlo es el distrito más importante de la primera sección electoral, entonces es fundamental la inversión que está haciendo la provincia en el distrito, porque en definitiva el Estado Nacional ya no invierte más, no está terminando la obra de la autopista, que es la obra más importante, si se quiere, de los últimos tiempos para Merlo. La autopista es la Perón, la que conecta el Camino del Buen Aire con La Plata, si llegaría hasta el final, ¿no? Qué lindo sería para todos quienes están... Para los que estamos en el oeste nos viene bárbaro. Es una locura eso. Me ahorraría mucho tiempo. Sí. Pero sería una... Norte también, claro. También. Sería una obra clave. Pero digo, es la provincia hoy la que está invirtiendo en el distrito, la que está teniendo capacidad operativa. Bueno, el gobernador viene a visibilizar eso. Nosotros vamos a acompañar siempre al gobernador en todo lo que decía y en todas las instancias en las que esté presente en el distrito, porque para eso militamos todos los días, para visibilizar las políticas de la provincia y para hacerlas eficientes y que lleguen a todos los vecinos. Y para cerrar un poco y para... Sí, les doy un minutito para cerrar a cada uno, así si quieren decir las últimas palabras. Darle la palabra a Tato, me parece... lo que terminaba de plantear antes es esto, ¿no? Es, para pensar el peronismo que viene, me parece que hay que tomar en consideración algo que es importante, que es que no hay que tenerle miedo al pueblo. Para que sea el pueblo el que elija cuál es su representación y quiénes efectivamente son los que mejor lo pueden hacer. Y me parece que durante mucho tiempo estuvimos negando eso, y creo que es importante a futuro poder discutir efectivamente cómo, con herramientas políticas que ofrece el sistema democrático, podemos resolver esta, si se quiere, disputa por el liderazgo que existe en nuestro espacio, que me parece fundamental. Sí, a mí me parece que el sistema democrático está buscando
una nueva configuración, porque no alcanza con esta democracia. Las PASO serían una instancia, digamos, superadora de presentación de candidatas, candidatos, pero me parece que no alcanza. Nosotros podríamos haber ido tranquilamente en una lista y hecha por nosotros, y podríamos haber colaborado un poco con el gobernador, que es lo que estamos militando, porque nosotros queremos que Axel sea presidente en el 2027. Por lo menos eso es lo que vislumbro. Yo no veo, no sé si ustedes ven otra cosa superadora, veámosla. Ahora va a ser muy difícil con la realidad que acabamos de escribir en los barrios, que el vecino, viendo lo que encabeza la boleta y vea la calle como la tiene, meta toda la boleta completa. Va a ser difícil, yo pregunto, no sé, me parece que va a ser difícil. Por eso no ayuda. Así que esa es mi visión, y creo que tenemos que encontrar las formas de que la democracia sea más directa, de que el vecino tenga la voluntad y la capacidad y la herramienta para decidir qué es lo que quiere, porque si no lo limitás en esa boleta. Agustina, un cierre ahí reflexivo, como se dice. Bien, ahí me quedaba con lo que decían los compañeros, y tal vez, digo, el peronismo como movimiento pendular, que tenga a todos los espacios adentro, requiere de un ejercicio hoy de consolidación mayor, de madurez frente a las nuevas demandas que se le están haciendo al peronismo y a las cosas que no hemos podido cumplir en nuestros gobiernos anteriores. Proyectar hacia el futuro requiere necesariamente un programa, requiere hacia dónde requiere los niveles de representación, cómo vamos a representar, cómo vamos a incorporar, y sobre todo una conducción. Requiere ser el peronismo es un movimiento orgánico también, digo. Y esa conducción es, creo que el desafío mayor hoy de los ámbitos dirigenciales, poder establecer, darse las disputas de poder necesarias, pero sobre todo lograr generar un movimiento que con conducción represente, proyecte y sobre todo convoque, entusiasme nuevamente, que es lo que el peronismo no puede dejar al pueblo, no puede alejarse de sus bases de representación. No hay peronismo sin la gente no va a votar. Claro. Porque el peronismo no puede ser un movimiento minoritario o de minorías intensas, sino al revés, un movimiento que hoy pueda generar, con todas estas diversidades y con todas esas demandas de la población, poder capitalizar eso, poder representar y sobre todo poder darles una respuesta a las necesidades concretas de los vecinos y las vecinas. Así que me parece que esa era la tarea. La tarea, ese es el camino. Gracias por haber venido, gracias por habernos traído un poquito de lo hermoso que es y complejo que es el conurbano y sobre todo el oeste de la provincia de Buenos Aires. Bueno, gran batalla nos espera. Voy a repetir nombres para que no se les escape a nadie. Estuvimos con Rosendo Martínez, jefe de gabinete de la Subsecretaría de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Carlos Tato Roberti, médico... Discúlpame, les dejo un regalito acá. ¡Ay, muy bien! Tengo una muy hija bien. ceramista que me enseña a hacer estas cositas. Muy bien, Muy lo bueno. deja para la radio Ahí un se ven- regalito. ahí se ve en la cámara, mirá, son los pañuelos en cerámica. Muy bien. Carlos Tato Roberti, como dije, médico de cabecera de PAMI, y Agustina Onofrio, trabajadora social y militante de la Corriente Militante de Lealtad. Gracias por haber venido, gracias por habernos traído un poquito de Merlo a esta mesa. Vamos a una tandita y escuchamos un temita, después así me das un tiempito para rellenar el mate, todo eso, que acomodarnos, y al que te digo que tengo acá al lado, que está medio como con un ojo en boca, un ojo acá. Ya quédense ahí que nos quedamos hasta las 18 horas. Más es más.